Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y en verdad espero la estén pasando muy pero que muy bien el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, ya toca hablar nuevamente, chicos, del nuevo mutante de incursión, el Asimov. Chicos, ya saben que es el mutante más roto actualmente, ya tiene unos 6 días desde que salió, si no me equivoco, salió el viernes, sábado, domingo, sí, tiene 6 días desde que salió, y bueno, 5. Y pues ya ha demostrado ser el mutante más roto de la vida, chicos. Así que el video de hoy va dedicado a todas aquellas recomendaciones de orbes que pueden servir al mutante, ya que pues como les he dicho, ya he subido ya 3 videos al respecto y aún así me preguntan cuál es su mejor recomendación de orbes. Y ya les digo yo que el mutante tiene como mínimo 10, o sea, como mínimo. ¿Por qué? Manu, ¿por qué tiene tantas? ¿Por qué el mutante está exageradamente, absurdamente, abruptamente roto, chicos? ¿Qué significa la palabra roto? Que está más allá de decir fuerte, más allá de meta, exageradamente fuerte se diría. Así que obviamente hoy dedicaremos el video a hablar de todas las recomendaciones de orbes que sirven para este mutante tan fuerte. Primero, volvamos a hacer un análisis de estadísticas breve. Obviamente esta me ha salido, es la versión de daño. Creo que esta versión que me ha salido creo que es la original o es otra de daño. No, esta es otra de daño. La versión original creo que es esta, la que tiene pues un poquito menos de daño. Así que hagamos un análisis rápido. Mutante de heroico, monogen cyber con la habilidad de escudo, 9.52 de velocidad, exageradamente rápido, 2734 puntos de vida, una vida muy pero que muy buena para todo lo demás, ya lo verán. El daño individual pues es de 1542 puntos. El daño múltiple, y como ven es de 1084, pero el mutante tiene un aumento en su daño múltiple, el cual pues no es que aumente mucho, pero lo aumenta considerablemente, o sea, se nota, lo cual pasaría de tener un daño real de 1084 puntos a tener un daño real de 1098 puntos. No es la gran cosa de aumento, pero ya con lo fuerte que está ese daño múltiple neutro es una locura. O sea, para darles un ejemplo, chicos, o sea, tiene daño múltiple lo que pegaría técnicamente un Urgam. O sea, tiene de daño múltiple lo que pegaría un Urgam, se podría decir. O sea, claro, un poquito menos, si no me estoy equivocando. Pero... Y claro, lo pega neutro, tiene velocidad sobreexagerada. Y la habilidad de escudo es de un 55% al alcanzar el nivel 55. Así que chicos, el mutante está roto en cada una de sus estadísticas. Y bueno, el meta se va a poner horrible. Así que ok, vamos directo al grano, chicos. Las mejores recomendaciones de orbes. Les recuerdo, no hay una enumerada de cuál es la mejor, cuál es la segunda mejor, cuál es la tercera mejor, porque todo depende contra qué lo utilices. No es lo mismo llevar uno de velocidad full daño contra galácticos que llevar el de Forta, porque obviamente el de velocidad te puede generar mucho más contra galácticos o algo así por el estilo. O otro de escudo contra respuesta, o otro de full daño contra tanques, o otro de velocidad contra intermedios. Cada uno varía de la forma de variar, pero el mutante está tan fuerte que puede tener todas las variaciones posibles para hacerle counter a cualquier cosa del meta. Así que empecemos. Primero, una que he probado hasta ahora y es de mis favoritas, chicos, esta misma que están viendo, la de velocidad, escudo, doble daño. Una combinación perfecta pues para contrarrestar a cualquier intermedio del juego. Aratomis, Yamasensei, Gloober, todo tipo, y obviamente para contrarrestar lentos. Lo ideal, obviamente para eso es la velocidad, para intentar atacar primero que cualquier otra cosa. Y esto, obviamente esta combinación es vulnerable solo ante los Zeus, pero igual, es solamente para eso. Pero claro, no creas esta específicamente para combatir Zeus, sino para combatir todo lo que está fuera de ese rango. Y es una combinación rotísima que incluso puede llegar a eliminar a asteroides gestals. O sea, el asteroide te puede llegar a golpear y no te tumba el escudo ni nada por el estilo. Si te echas un buen escudo de daño triple, o sea, de múltiple, atacas a 3, es una burrada
lo que aguanta este mutante con esta combinación, el cual ya les hice video, pueden ir a verlo, se los dejaré por allí. La segunda combinación, chicos, es obviamente una que va a ir 100%, es la de velocidad full daño. Idéntica a la demás, solamente que no está dedicada al aguante, sino literal a bajarse lo que se atraviese en tu camino. Obviamente tener 1 o 2 Asimov de estos o incluso 3, pues te puede garantizar técnicamente la victoria ante cualquier combo que no te supere en velocidad. O sea, velocidad full daño es técnicamente una victoria asegurada contra defensas que pues ya tú de primeras ganes en velocidad. O sea, que el rival tenga cualquier defensa que sea inferior a esta, tipo, vamos a ponerles un ejemplo, Aratomis, Llama, Gluber, Asteroide, Archivista, Heredero, Edes, todo tipo de mutantes que sean inferiores a ti en velocidad. Literal, tener varios de estos de velocidad full daño es una victoria asegurada, ya que obviamente el daño múltiple pues equivale a que te pegue un Aratomis técnicamente, pero te puede doblegar, lo cual es el miedo. Y ya saben, mientras más potencias el daño, pues mayor es la cantidad de escudo, así que ese 55% pues será bastante potente. Así que la de velocidad full daño, chicos, ya les digo yo que obligatoriamente pues deberían de sacarse 3 de ellos, porque les aseguraría técnicamente cualquier victoria, le asegura técnicamente cualquier victoria. Y tanto para PvE, ya saben, modo campaña, modo incursión, experiment, es una locura total. Así que así está bien. Y ok, tercera combinación, chicos, que es idéntica también a esta, pero simplemente le vamos a alternar lo que es un orbe de vida. Vamos a intentar hacer lo mismo que la partida anterior, abusar de todo lo que nos encontremos en el PvP. Pero solamente el orbe de vida va allí por si nos llegamos a topar el Zeus. Ya saben que este mutante está tan roto que no tiene counters directos. O sea, el Zeus es el único counter directo y si no te superan por mucho de Evo. Pero ya con colocarle un orbe de vida a este mutante, ya el Zeus no es ningún problema. Así que por eso se recomienda bastante esta de velocidad full daño y 1 de vida. Simplemente para que lo lleves aunque el rival tenga Zeus. Simplemente por eso una combinación bastante rotarda que se recomienda bastante para técnicamente llevar a cualquier combate del juego. Incluso para aguantar un par de golpes de cualquier veloz. Bueno, obviamente sección de Spin Fury que tiene bastante daño, pero al estilo Mimicrono Curva, Pesadilla Viviente, sin problemas. Sin problemas. Así que esa es la tercera combinación. Ahora pasemos a la cuarta, chicos, que la cuarta, bueno, se divide en dos, al igual que todas, chicos, porque ya les digo yo que un básico lo cambia todo. O sea, o lo pones roto en daño, o lo pones roto en aguante, o lo pones roto en esto, o lo pones roto en cualquier otra cosa. Así que la próxima combinación, chicos, es la de Forta, Vida, Ataque y Escudo, chicos. Esa combinación bastante extraña dirían, pero es porque técnicamente cada uno de sus orbes es diferente. El orbe de Forta, chicos, porque cuando este mutante pega fortalecido es una barbaridad total. Por si llega a haber otro veloz en el equipo rival y te fortalece, bueno, ese múltiple va a borrar vidas y por eso lo potenciamos con un orbe de escudo y un orbe de ataque. Simplemente porque si llega a quedar tocado, pues obviamente cuando ataque el escudo es lo que lo va a hacer aguantar el resto de la partida. Y el orbe de vida simplemente porque combinado con el de Forta es increíble la combinación. Porque como he dicho, Zeus no te baja. Entonces imagínate atacar luego múltiple fortalecido. Zeus cae y al otro equipo, puff, te lo borras de la faz de la tierra. E incluso si te fortalece un mutante tan simple como Pesadilla Viviente, que técnicamente le han nerfeado casi el debilitamiento a nada, ni se va a notar. Mimicrono Curva, Borrasca, Ceres, que te las encuentres de casualidad. Obviamente el orbe de ataque está allí porque el orbe de ataque, ok, puede funcionar muy bien, pero simplemente por si no llegas a atacar fortalecido el primer turno, ok, el orbe de ataque siempre es muy complementario. Y de allí es la siguiente variante, chicos, es esa misma combinación, solamente que el orbe de ataque le ponemos el orbe de Forta. Obviamente esta es mejor si tienes pensado 100% empezar de segundo o empezar con ya haber sido golpeado. Pues, obviamente esta es mejor, si vas con esa mentalidad, esta resulta ser mucho mejor que la anterior, simplemente porque el Forta
los orbes de Forta están rotos, tienen más porcentaje que el orbe de ataque y bueno, incluso y puedes doble fortalecerse, así que ya saben, por eso el Forta es la habilidad más fuerte del juego y una increíble combinación que consiste en la misma mecánica que le he mencionado en el combate anterior, solamente que esta pues 100% quieres asegurar atacar fortalecido nuevamente. Aquí va otra combinación, chicos, el cual me la sugirió un moderador y ya te digo yo que esta combinación es bastante troll. Esta va dedicada pues tanto a defensa, pero también a literal a combatir cualquier tipo de veloz en el juego, chicos. Es la de Forta especial full vida. Así es, chicos. Dirá, mano, ¿estás demente? Ok, no, esta combinación, chicos, en verdad es un dolor de cabeza. Porque, ok, el rival puede tener Zeus, Pesadilla Viviente, puede tener Zeus, Triad, y aún así, pues, por nada del mundo se va a bajar a la Asimov, porque en verdad, full orbe de vida es una exageración de vida que tiene el mutante. O sea, tendría una vida base, no lo he calculado, pero si ustedes ponen a sumarse porcentaje, por lo menos 25% de vida por cada orbe, que es el nivel 5, entonces imagínate, 2700, el 25% son unos 600 puntos, ¿verdad? Creo que son 600 puntos aproximadamente, un cálculo rápido, de ahí se lo suma, son 3200 de vida base, luego añádele otro 25% a ese 3200, lo cual sería aproximadamente 790 y o sea, literal 4000 y luego 4000 otro 25% que sería, o sea, llegas a casi 5000 de vida base y obviamente al máximo, imagínate cuánta vida podrá tener el mutante. Y el orbe de Forta simplemente para que no le haga el debilitamiento. Pero ya te digo yo que el debilitamiento en este mutante está fuertísimo, o sea, el fortalecimiento, porque claro, no hay ningún veloz más rápido que tú que te debilite. Bueno, Borrasca te puede debilitar, pero Borrasca está nerfeadísimo, así que la de full vida Forta especial también es un troleo total. Y como les digo, si llega a atacar fortalecido después de los veloces, se va a echar un escudo realmente fuerte más su vida. Y ahora, ok chicos, otra combinación más, porque les digo, este video va a ser súper largo. El mutante está demencialmente roto. Parecida a una de las anteriores, pero esta va dedicada pues a borrar vidas. A borrar vidas, chicos, es la de Triple Forta con escudo. Así es, chicos, esta de Triple Forta con escudo es la más demencial de todas. Es por si el rival llega a tener algún veloz que técnicamente no pueda molestar a tu Asimov, Mimicrono Curva, Pesadilla Viviente, Ceres, Project, Carlinger, Triad con velocidad, ¿qué otro más veloz que se usa que Asimov? Spin Fury, supongamos que ataca a tu Asimov. Y bueno, chicos, o sea, Triple Forta y el de escudo, aunque hayas recibido el daño, ese ataque fortalecido va a borrarlos del mapa. Y el escudo que se va a echar no va a ser nada normal. Así que esta combinación también está más que válida. Obviamente en esta hay que tener cuidado de que no te lo eliminen, porque no hay ese orbe de vida que lo hace literal aguantar siempre el inicio del turno. Pero ya te digo yo que si llegas a atacar fortalecido, victoria, es victoria. Y dígame si atacas doble fortalecido, no te gana nadie. No te baja ese escudo ni siquiera un asteroide de Forta. Ni siquiera. Así que, ok chicos. Otra combinación, obviamente chicos, también esa misma de Forta se puede variar con 2 de escudo. La que he mencionado al inicio de velocidad, full daño y 1 de escudo, también la pueden alternar con 2 de escudo. También pueden hacer el Asimov de Forta triple escudo. O sea chicos, simplemente paro aquí. Porque ya he dicho las que para mí pueden ser las mejores. Pero les recuerdo, apenas el mutante tiene 5 o 6 días desde que salió. Ya a medida que pase este mes, sabremos con totalidad cuál es la combinación de estas que he mencionado que lo hace más roto. Obviamente, como he dicho, depende de a qué te enfrentes. No es lo mismo que te enfrentes a veloces y vayas con velocidad y te ganen. No es lo mismo que vayas con Forta y te enfrentes a mutantes que no te fortalecen de primeras o algo así por el estilo. Pero como les he dicho, estas son las mejores. Incluso faltaría probar al mutante, chicos, con lo que es la combinación de
triple debilitamiento ataque. Obviamente hacerlo de debilitamiento, esa 100% va a funcionar para PvE. O sea, literal, esa combinación vas a reemplazar el Gloober para PvE sí o sí, la de debilitamiento ataque. Obviamente yo creo que ya de por sí el full ataque ya reemplaza a Gloober y a todos esos mutantes para PvE. Pero la de debilitamiento también puede ser muy buena. Puede ser muy buena incluso para PvP. O sea, el mutante está roto, chicos. Esa de debilitamiento también sirve para PvP. Imagínate pegarle con un múltiple, no sé, que aguante un Gloober. O sea, el Gloober los dejas, pero debilitado. Un asteroide. O sea, imagínate enfrentarte a un asteroide de velocidad. Aparte de que ya te echas un escudo fuerte, le debilitas porque el ataque es neutro. O sea, no es que porque es ser galáctico lo debilitas menos, no. Recuerda que el ataque múltiple es neutro. Entonces imagínate llevar triple Asimov de debilitamiento contra 3 asteroides. Y ya de por sí tienes un escudo exagerado. No te van a hacer nada. O sea... Chicos, lo de este mutante es increíble. E incluso puede que este mutante haga revivir la habilidad de herida. Incluso chicos, este mutante puede revivir la habilidad de herida, poniéndole pues triple herida con ataque o triple herida con escudo. Lo ideal sería triple herida, escudo, pues por el tema de que lo malo de la herida es que ya sabes, siempre te tienen que atacar para que se active y bueno, eso hace que el rival tenga un chance de sacarte o crítico, de usar etiqueta o de simplemente poder atacarte y bajarte. Eso es lo malo de la herida actualmente en un meta tan exagerado estadísticamente como lo es el mutante. Así que chicos, les recuerdo, pronto tendrán video probando cada una de estas combinaciones. O sea, probaré muchas de estas combinaciones. También tendrán un video de cómo counterear al Asimov, que puede ser lo más factible para enfrentarlo y ese tipo de cosas. Y como he venido diciendo en estos últimos videos, chicos, no se sientan mal por perder contra este mutante, porque el mutante, como lo he dicho, está exageradamente roto. Obviamente a la par de Evo se puede hacer cositas, pero cuando ya te empiecen a escalar una diferencia de 10% de niveles, 20% de niveles, pues la sonrisa se te quita de la cara porque está exageradamente fuerte, chicos. Está exageradamente. Así que espero que les haya servido el video, chicos, que les quede claro. Como les he dicho, estas son las mejores combinaciones desde mi punto de vista. Pero hay combinaciones de las que he mencionado que incluso pueden ustedes cambiar un orbe básico de los que he dicho y puede cambiar completamente el mutante. O lo haces o le metes de repente uno de escudo más potente, o le metes otro de escudo de ataque, perdón, potente, o le metes otro de forta potente, le metes otro de vida potente. O sea, chicos, ya les digo yo. Por ahí me preguntaron también por el de absorción de vida, pero pues obviamente el de absorción de vida no le va a servir porque absorción de vida, bueno, sería para mutantes tanques. Él de por sí no tiene una vida base buenarda, o sea, como para aprovechar la absorción, o sea... 100% se curaría pues toda su vida sin lugar a duda con un ataque, pero pues es de esos mutantes que si le tumbas el escudo, o sea, ok, cualquier ataque se lo baja. Así que obviamente la de absorción de vida pues no sé cómo se les ocurrió, pero incluso esa puede llegar a funcionar, pero lo dudo. O sea, para probar la de absorción de vida todavía tiene como 20 combinaciones que son mejores por delante, así que imagínense eso. Así que bueno, chicos, ya saben, pueden apoyarme con ese poderoso like. No olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de los videos cuando esté probando cada y una de estas combinaciones, porque el mutante realmente es una locura. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, then Baller did the chain, Tono for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, that's all, ride with the mob, suck a nigga, that's all, ride with the mob, suck a nigga, that's all. Queen for the king, the queen. Hey yo, I'm the X-Plane, why you probably never see me,